Interamericana de Derechos Humanos para conversar de las sesiones de esta Corte aquí en Guayaquil. Muchísimas gracias y un honor para esta ciudad tener a la Corte Interamericana con sus sesiones. Gracias, Diego, por estar aquí. Para mí, para nosotros el honor y muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Conversábamos mientras veíamos este reportaje que hace nuestra compañera Natalie Toledo sobre este caso de El Salvador. 30 años después, frases como solo ha existido, recuerdo que usted preguntaba ayer en la audiencia si había algo escrito, usted o alguno de sus compañeros, si había algo escrito sobre este tema, y la perito pues decía que solamente había un silencio impuesto. Un silencio impuesto que normalmente caracteriza las sociedades con opresión. ¿Cómo ir detectando cuando nos van poniendo o nos van imponiendo el silencio? ¿Cómo una sociedad en general puede irse dando cuenta que eso pasa? Mira, son los dramas de América Latina en las últimas décadas han sido pues muy profundos. Han habido áreas de la región con guerras civiles, violaciones masivas de derechos humanos, matanzas. Ayer en el Mozote se recordaba que habrían muerto ahí más de 1000 personas en una suerte de orgía salvaje, donde dos días un comando del ejército asesinó a esa cantidad de personas. Sin embargo, hay varias cosas importantes, ¿no? Primero que, felizmente, con todas las vicisitudes políticas que hay en varios de nuestros países, se ha avanzado en un grado de respetabilidad y de tolerancia y de vigencia de derechos democráticos, en donde con todos los problemas que hay, eso ya no es el patrón, esas matanzas ya no se producen en la región, y eso es muy importante. Y en segundo lugar, que si bien han pasado a veces muchos años, y hay siempre corrientes en todos lados que dicen, bueno, ya volteemos la página, ya no tiene sentido mirar para atrás. Sí tiene sentido, no para fomentar el rencor ni lamerse las heridas, ¿no?, sino para buscar lo que la gente con todo derecho está esperando hoy de la justicia interamericana, en este caso y muchos otros, que es una reparación. Y la reparación contra lo que alguna gente imagina no implica solo ni principalmente una compensación económica, puede implicar muchas otras cosas, ¿no? Básicamente un reconocimiento del daño al que ilegal e injustamente ha tenido que soportar un testigo, un familiar. Por supuesto, el pedido de perdón, el gobierno de El Salvador lo hizo ya fuera del procedimiento de la Corte, y eso tiene una tremenda importancia. El hecho de que estos graves crímenes, ¿no?, y esto creo que es una derivación de las sentencias de la Corte Interamericana en los últimos 10 años, que esos graves crímenes que han ocurrido en mayor o menor medida en todos lados puedan y deban ser investigados, pese a que haya una ley de autoamnistía, amnistía o como se le llame, es un ingrediente nuevo en la historia jurídica e institucional de América Latina, porque siempre tras un cambio político, bueno, venía el borrón y cuenta nueva. Que indudablemente en un propósito de reconciliación el olvido es también un ingrediente importante, pero el olvido después de conocer la verdad y de una reparación, y después el perdón es una vía factible. Entonces, yo creo que con todas las cosas que ocurren estamos en un rumbo constructivo, en un rumbo positivo. El hecho de que haya habido, pues, después de 30 años este reconocimiento de responsabilidad tan impresionante, digamos, yo no adelanto cuál puede ser el pronunciamiento de la Corte sobre ello, simplemente recapitulo lo que hemos visto el día de ayer para cualquiera que pudo ver la audiencia, ¿no? Sí, nosotros estuvimos ahí, y una de las cosas que realmente impactó fue el silencio impuesto, un dolor que no tuvo sentido, una muerte sin sentido, levantarse, encontrar gente que está pues matando, violando, descuartizando incluso ciertas cosas, y como usted bien dice, la región ha dejado a un lado ese tipo de situaciones vergonzosas para toda la humanidad. Y una cosa importante, yo creo que cuando uno he visto y me ha tocado participar en muchas audiencias desgarradoras como la de ayer, pero cuando las víctimas, los familiares sobrevivientes, las madres o quienes estuvieron conectados a los hechos, tienen la oportunidad de dar su dicho, de presentar su experiencia ante un tribunal como la Corte Interamericana, ahí hay algo ya de reparación, algo en donde su versión puede ser escuchada por el mundo entero. Y eso es una forma... Eso es importantísimo, ¿no? Ser escuchado, ser reconocido en su dolor. Y hablando de los avances, uno de los avances comentábamos también que era el tema de poder instaurar en un país democrático un Estado de Derecho que abarque también una unidad jurisdiccional, es decir, que no existan estos juzgados o cortes militares, sino que sea un solo poder judicial.
el que resuelva la carita del juez que esté solamente dentro del Poder Judicial y no regado en los otros poderes del Estado. ¿Cuán importante y significativo es ese? Fundamental. Pues mira, la democracia obviamente tiene un ingrediente básico, que es que los gobernantes sean resultado de la decisión de la gente, que sean elegidos, ¿no? Por alguna vía u otra, ¿no? Pero no es solo eso. La democracia es una pluralidad de instituciones que tienen que ver con la justicia, con esta especie de capas geológicas que se van agregando con el desarrollo democrático, el derecho de la gente a acceder a la información pública a partir de sentencias de la Corte. Eso ya se ha implantado con leyes nacionales en varios países, y el derecho a tener una justicia en donde haya no solamente garantías judiciales, derecho a la pluralidad de instancias, sino también una justicia independiente y que tenga la estabilidad que permita que si un juez es removido lo sea dentro de un proceso regular y no por alguna arbitrariedad, ¿no? Sí, y también esta figura de jueces dentro de la función ejecutiva también significaría un peligro a esa estabilidad democrática, es decir, que dentro de el poder que está a cargo de un presidente de la República, tener jueces ahí que sancionen, parecido a lo que hace un juez del Poder Judicial. La Corte no puede tener pues un diseño de un Estado modelo, ¿no? Porque indudablemente en el desarrollo y la evolución de los Estados en el mundo y en América Latina, hoy día hay una serie de decisiones que están dentro de órganos administrativos, entes supervisores de servicios básicos, de agua potable, alcantarillado, electricidad y otros, y que toman decisiones muy importantes para sancionar o para proveer de derechos, y lo que la Corte ha insistido son en ciertos principios fundamentales, que las garantías que están establecidas en la Convención Americana se apliquen a todo tipo de atribuciones, la pluralidad de instancias, la independencia, la objetividad, el rigor. Entonces no es la Corte la que puede decirle a los Estados nacionales tienen que organizarse de determinada manera, es una instancia supletoria para resolver conflictos cuando los derechos son denegados, pero sí la obligación fundamental de que estas garantías se ejercen y se aplican no solamente en instancias típicamente judiciales, sino algunas otras que se encuentran a veces más conectadas al Poder Ejecutivo, ¿no? Este gobierno, si no me equivoco, o mejor dicho, recuerdo, fue actual ex secretario del presidente de la República, en ese entonces ministro de Justicia, el doctor Gustavo Yal, quien pidió perdón a la sociedad ecuatoriana por haber cometido el Ecuador algunas violaciones a los derechos humanos. Y para los que estamos convencidos y las que estamos convencidas de la vigencia de los derechos humanos y de la pasión que le ponemos a esto, fue un momento importante. Políticamente el Ecuador, como el resto de países de la región, está pasando cada uno sus procesos de acomodarse en un nuevo concepto de democracia, del cual obviamente no voy a conversar con usted, pero por respeto a su cargo y a su visita. Sin embargo, ¿cómo poder estar alertos? Y yo insisto con esto, ¿cómo poder abrir un diálogo, concertar cosas firmes, seguras, para que ese perdón que este gobierno hoy a través de quien fuera ministro de Justicia ya tuvo la sociedad, no tenga que volver a salir de la boca de nadie nuevamente? Sí, mira, la democracia pues es una pluralidad de instituciones y de principios, ¿no? En donde, por ejemplo, la transparencia en la función pública es hoy día en el desarrollo democrático de las sociedades un ingrediente esencial. Hace 20 años en América Latina, o 25, soñábamos con que nuestros gobernantes fueran todos elegidos democráticamente en elecciones sin trampas, ¿no? Hoy día el sistema electoral en América Latina es razonablemente funcional, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes que tienen que ver con los pesos y contrapesos, ¿no?, ya van no solo en el sentido clásico de la división de poderes, que haya la posibilidad de los contrapesos del el poder legislativo y el sistema judicial, sino un contrapeso mucho más importante y trascendente, que es el que da la propia sociedad, ¿no? Y no solamente la sociedad clásicamente organizada en partidos políticos que están en crisis más o menos en todos lados, ¿no?, sino el derecho del ciudadano, ¿no?,
de poder recurrir a través de los medios que crea considerables para informarse mejor de qué está pasando en el municipio donde yo vivo. O sea, hay una construcción que están haciendo al lado, bueno, de quién es y con qué permiso se está construyendo, hasta cosas de mayor trascendencia social. Creo que son nuevos ingredientes, que es el derecho de la gente a participar, ¿no? Y luego hay algunos elementos interesantes, ¿no?, que se están avanzando en algunos cuerpos constitucionales de América Latina, en donde se incorporan elementos en los que la ciudadanía puede verse facilitada para la protección del medio ambiente, por ejemplo, y no solamente del área que puede estar bajo mi jurisdicción, porque si no está en mi propiedad, bueno, ¿qué tengo que ver yo con el parque que está a 2 kilómetros más allá? Claro. Entonces yo creo que las personas, los individuos, los ciudadanos tienen mucho que hacer, y el sistema interamericano es parte de eso, porque el sistema interamericano está hecho finalmente para que las personas que sienten que sus derechos han sido conculcados, que han agotado los trámites dentro de su país, tienen a dónde recurrir. De manera que hoy día ya es un derecho reconocido en Europa, en América, de poder ir a una instancia internacional, y cada vez son menos los sectores gubernamentales que sienten que junto con eso hay una maniobra hostil contra su gobierno, contra su país. Una injerencia, ya la gente no siente que sienten que es una injerencia. Es un derecho, fíjate, en el sistema interamericano hay mucho movimiento, hay casos aquí y allá, pero la Corte Europea de Derechos Humanos, en la Europa fuente de la democracia que inspira a los países de América, entre otras cosas, hay más de 160.000 casos pendientes en la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Son magnitudes totalmente distintas. En América podría ser así, eventualmente, pero lo que estamos justamente viendo es que se está desarrollando algo en un sentido muy distinto, que las decisiones que adopta un órgano como la Corte Interamericana son utilizadas por jueces nacionales en México, Argentina, Colombia, Perú e incluso también en Ecuador, como inspiración conceptual, jurisprudencial, para tomar sus propias decisiones en casos que jamás llegarán a la Corte Interamericana, y eso es bueno, no porque nos querramos liberar de trabajo, sino significa que las instituciones nacionales se fortalecen de tal manera que es la principal garantía para la gente, ¿no? Una de las funciones de la Corte también es la función consultiva, ¿no? ¿Hasta qué punto el Ecuador o cualquier otro país de la región pudiera pues consultarle algo con respecto a derechos tan importantes como la libertad de expresión o sus derivados? Y la respuesta de la Corte en ese sentido es vinculante, por ejemplo, para el Ecuador, que forma parte del sistema interamericano. Mira, una opinión consultiva puede versar sobre cualquier concepto de derecho que está en la medida en que la presente algún órgano de la OEA o un Estado. Estamos ahora con una opinión consultiva que estamos analizando, que es la de una consulta presentada por los estados del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, acerca de los niños migrantes y niños de familias migrantes, que es un tema de enorme importancia en toda la región, pero particularmente de una enorme complejidad. Y la opinión consultiva no solamente es algo a la que se llega después de una deliberación entre los jueces, sino se abre el debate y se convoca una audiencia, y se han recogido ya versiones de sectores interesados, universidades, todos los que han querido opinar lo han hecho, y a partir de ahí se hace una audiencia pública y se emite la opinión consultiva, que responde a tu pregunta, no es vinculante. Pero indudablemente una opinión consultiva ya establece las pautas de algunos de los ingredientes de lo que podría ser una decisión en un caso contencioso si se presentara algo de esa naturaleza, ¿no? Bueno, ahora regresando a la buena hora de tenerlos aquí en Guayaquil, las audiencias son hoy día, mañana, jueves. Las audiencias continúan mañana, miércoles y el jueves, sobre 2 casos de Guatemala, sobre situaciones también bastante crudas y duras ocurridas en ese país dentro del contexto del conflicto armado interno. En paralelo, cuando la Corte hace estas visitas para sus audiencias, que es el objetivo principal, se desarrolla también junto con el personal profesional de la Corte seminarios académicos en conexión con universidades locales, y tenemos uno que se inicia hoy a las 4 de la tarde. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Universidad Católica. Entonces, realmente son visitas en las que se aprende muchísimo,
porque la Corte tiene oportunidad no solamente de relacionarse con personas que están interesadas en el tema, ver cuáles son las percepciones a través de las distintas perspectivas que hay en los medios de comunicación, y al final lo que va quedando después de esto es lo que, entre otras cosas, queremos transmitir: que esta corte no es una corte de unos señores y señoras que se reúnen entre cuatro paredes inspirados por el Parnaso a llegar a sus conclusiones, claro, sino que parte de lo que la gente tiene que decir, de las versiones que dan los testigos, los peritos, de los argumentos de derecho, y que esas decisiones regresan otra vez a la realidad para ser aplicadas, ¿no? El derecho humano, ¿ha dejado de ser un punto de referencia para la administración pública en la región? Mira, yo creo que no. Yo creo que hay a veces cosas que ocurren de arbitrariedad en todas las sociedades y países que dieran la impresión que no es así, ¿no? Pero yo creo que tenemos hoy día una estructura institucional en donde, con todas sus deficiencias, hay defensorías del pueblo que cumplen su papel, hay una dinámica muy fuerte de que uno tiene derechos, ¿no? Y uno ve cómo aumentan los casos en la Corte Interamericana, no porque estemos peor en América Latina. El año pasado se han aumentado en 50% el número de casos, y por los tipos de temas que llegan, son casos que hace 20 años a nadie se le hubiera ocurrido llevar a la Corte Interamericana, un tribunal internacional, un caso de la orientación sexual de una persona. Claro. Son temas... En la participación ciudadana, la gente ya siente que tengo derechos, claro, y claro, puedo ir a un tribunal internacional. Eso es una conquista histórica que yo creo que ha llegado para quedarse, y ojalá sea así. Qué bueno, muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a Guayaquil.